Buenas noches a todos, deseo que estén muy bien. Hoy quisiera que compartamos juntos una historia antes de irnos a dormir. Esta no es una historia para quienes deciden caminar solos, tampoco para quienes buscan amores perfectos o de novelas o aquellos sin compromiso. Sé que muchas veces escuchamos frases como hasta que nos sane no estoy listo para una relación. Una frase muy sincera, válida, pero ¿qué pasa cuando ese estar listos nunca llega? ¿Será que las relaciones sanas, y más en el amor, son exclusivas para un grupo privilegiado y selectivo? ¿Dónde quedamos entonces nosotros, los que llevamos viejas heridas y malas experiencias? Lejos del romanticismo de cotillón, lejos de ese grupo de élite que parece tan lejano, lejos de olvidarnos de cuánto valemos y buscar salvadores externos. Hoy compartimos juntos un relato de dos personas que, aún con heridas, deciden dar un paso hacia adelante. La historia comienza así. A él le encantaba caminar por el parque en las noches de verano. Ese lugar era su pequeña ventana al universo. Las estrellas en el cielo, la luna recordándole cuán pequeño era en comparación con el cosmos, las luciérnagas que parecían competir con la noche estrellada para ver quién captaba más su atención. Caminaba un rato siempre despacio y terminaba sentado en el mismo banco. Para él aquello era un premio que se daba, le gustaba mucho estar en ese sitio, pero no siempre fue así. Al principio esos paseos eran apenas unos pasos dados con más fuerza de voluntad que otra cosa. Más cuando tuvo que entender para empezar a sanar que toda su vida estuvo viviendo una historia mal contada. Venía de una infancia donde tuvo que crecer antes de tiempo. Su padre había dejado el hogar cuando él era muy joven. Su madre delegó todo en él, lo convirtió en el hombre de la casa. Como hermano mayor se cargó con todo, cuidaba a los más chicos, calmaba las peleas de su madre con sus relaciones tóxicas y pasajeras, sostenía a los demás incluso cuando él mismo estaba roto. En sus relaciones pasadas siempre fue el que da, el que intenta salvar y termina vaciándose. Con el tiempo algo cambió. Esos recorridos se convirtieron en un espacio donde podía verse a sí mismo, ver el universo y sentirse con los pies en la tierra, valorando todo lo que había construido día a día. Ella también elegía el parque de noche, pero no por encanto. Iba a respirar, a tomar aire, a escaparse del ambiente tenso de su casa, donde todavía convivía con un padre autoritario y manipulador. Había perdido su empleo y se había separado de su última pareja, un hombre que entre otras cosas le fue infiel. Por eso decidió volver a la casa de su padre por un tiempo. Para ella, volver a la casa de su infancia era un fracaso, y créanme si les digo que su padre no dudaba en recordárselo todos los días con una simple mirada. Para ella el parque entonces no era una postal, era un alivio, un espacio para inhalar sin culpa, para estar a solas sin dar explicaciones. Ellos se conocían desde niños, vivían cerca a pocas cuadras de diferencia. Ella al regresar a la casa de su infancia lo empezó a encontrar desde algunas semanas atrás siempre en el mismo banco de aquel parque, mirando al cielo como si estuviese conversando con algo que ella no veía. Él la saludaba con un gesto amable, pero ella desviaba la mirada. No quería abrir la puerta a nada, ni siquiera una charla corta. No confiaba en su capacidad para sostener conversaciones. Había luchado mucho por independizarse desde joven y salir de aquel hogar donde la indiferencia de sus padres era el único recuerdo que tenía. Aprendió a mantener distancia de todas las relaciones que podían provocar la inseguridad al exponerse. Tuvo que aceptar su manera de sabotear una relación cuando exigía cercanía. Y todavía sentía culpa por haber intentado una vez y que le haya salido mal. A pesar de eso y con el tiempo, empezó a devolverle saludo con un gesto simple mientras seguía caminando por aquel parque. Pasados los días, una noche, ella estaba sentada en un banco tomando un helado. Él llegó sin planearlo y al verla se animó a acercarse. No mucho, lo suficiente para no invadirla. Se sentó a un lado con esa calma que lo caracteriza. Buenas noches, le dijo de manera suave, y ella respondió con un hola muy corto, casi automático.
La conversación empezó torpe, ella monosílaba, él un poco más abierto pero cuidadoso. Ella se dio cuenta rápido, no estaba incómoda por él, sino porque no sabía muy bien cómo relajarse frente a alguien. Él, muy intuitivo por experiencias, ya que aprendió a leer los gestos entre líneas de una madre bastante inestable, supo ver la incomodidad en ella. Entonces buscó un punto neutro, algo que no exigiera ninguna incomodidad. Le señaló una estrella, después otra. Le contó una anécdota tonta sobre un hombre que confundió un satélite con una invasión alienígena. Ella soltó una risa breve, pero auténtica. Hablaron un poco más de cosas simples, del clima, del helado, del brillo del cielo. Y cuando la charla estaba por terminar, él se animó a decir: «Si querés, seguimos hablando otro día». Ella dudó apenas un segundo, y después asintió. Así, sin grandes gestos ni dramatismos, empezó algo que ninguno buscaba, pero que los empezó a mover por dentro. Se empezaron a conocer muy lentamente en aquel parque cuando se encontraban caminando. Al principio las palabras de ella siempre seguían siendo monosílabas y las de él verborrágicas. Estaba nervioso. Una de esas noches de mucho calor de verano paseaban por un camino extenso del parque pero sin rumbo fijo. Ya se empezaba a notar los primeros decorativos navideños. Él levantó la vista y dejó que la brisa le acariciara la cara y sonrió con los ojos cerrados. «Qué hermosa noche», dijo. Ella lo miró y sonrió apenas, casi por cortesía. Después ella alzó la vista hacia la luna, observó aquellas luces navideñas a su alrededor y suspiró profundo, con ese gesto que él aún no sabía leer. Porque para él, una brisa fresca en una noche de verano era un regalo, pero para ella era un recordatorio de malos recuerdos. La llevaba de vuelta siempre a los días festivos, a esas navidades silenciosas, a las peleas en la cocina y a las mesas vacías, a la sensación de no pertenecer a ninguna familia. Mientras él celebraba lo simple, ella combatía con mucho flashback aquella noche. Pero eso él lo notó rápidamente, así que volvió a sacar algún tema que la pudiera ayudar a no pensar en lo que le hacía mal. Y sin saberlo, en ese paseo ya se estaba revelando algo. Él había pasado la vida dejando que otros decidieran qué significaba amar, cuánto debía dar y qué hacer para ser visto. Y se había cansado de ser usado. Ella había pasado la vida alejándose cuando el cariño se acercaba demasiado y se había cansado de parecer fría cuando solo estaba asustada. Y sin embargo, ahí estaban, caminando juntos. Empezaron a verse de a poco en los siguientes meses y conversando cada tanto desde el celular. Nada profundo, solo se hacían compañía. Esa forma de relacionarse y sentirse paz y calma mutua era lo que los dos al fin pudieron experimentar. Porque él fue descubriendo en ella no una mujer que hablaba sin escuchar, que demandaba con muchas expectativas sobre lo que él debía de ser o comportarse para seguir conociéndose. Esas sobreexigencias que él conocía eran las que quería dejar atrás, y con ella pudo experimentar cosas distintas y sentirse seguro. El permitirse esos silencios por ausencia sin que el otro sienta que él estaba en falta, que por qué no me llamaste a tal hora, ¿por qué no me saludaste? ¿Por qué fuiste tan cortante aquella tarde? ¿Por qué cuando te pido algo no podés y sí para los demás? Todas esas cosas lo ahogaban, por las cuales luchaba por complacer y que no lo dejen, fue lo que empezó a descubrir realmente. Que todo ese largo proceso que dio para llegar a sentirse bien fue arduo y valió la pena, sí. Se sentía mejor con él mismo, aunque aquel miedo al abandono y a ser rechazado a veces salía a pasear junto a ella en esas noches. Estaba solo por elección, pero a veces admitía en silencio que el costo de afrontar una nueva relación podía ser muy alto. Él temía confrontar aquella herida vieja. Aunque todo iba bien y la relación era tranquila, a él le empezó a pasar algo que no entendía. Se sentía aburrido, no de ella, sino del proceso, y ese sentimiento lo asustó. Sin querer, su mente volvió a los vaivenes de su ex, las peleas repentinas, los bloqueos de teléfono, las culpas entre llantos,
el torbellino constante de dudas y gritos y reconciliaciones intensas. Siempre lo mismo, de estar mal a estar como si nada, sin que jamás entendiera qué había detonado la pelea. Era un patrón que lo había vaciado por completo, pero también uno al que su cuerpo se había acostumbrado. Confundía intensidad con amor, caos con conexión y drama con interés. Lo reconoció en silencio y se sintió culpable. Le dolió darse cuenta de cómo había normalizado conductas inapropiadas solo porque estaban disfrazadas de amor. Y entonces lo entendió. Esa nueva relación, tan calma, tan respetuosa, no tenía silencios castigadores, ni love bombing, ni refuerzos intermitentes que lo hicieran subir y bajar emocionalmente como una montaña rusa. No había amenaza ni manipulación. No había ese vértigo que antes confundía con pasión. Había paz, y él no sabía muy bien qué hacer con eso. Y una tarde recordó algo que había escuchado en un canal de YouTube, la magia de lo simple. Y esa frase lo atravesó. Fue su primer trazo en un mapa nuevo, buscar en lo simple lo extraordinario, y entender que eso solo es posible cuando dos personas deciden curarse las heridas y no dejar de mirar lo pequeño, lo sincero, lo cotidiano. Y entonces él se dijo a sí mismo: no quiero volver a necesitar caos para sentir que alguien me quiere. Quiero la magia de lo simple. Quiero construir desde la calma. Tengo que aprender a desaprender todo lo que no es bueno para mí. Habían pasado semanas. Él había dejado de escribirle para no molestarla, pero estaba realmente incómodo, hasta que una tarde decidió llamarla y se encontraron en un café. Mientras hablaron un poco, ella estuvo muy cortante sin querer. Respondía con frases breves, secas, evitaba la mirada. Él sintió el golpe en el pecho, ese viejo temor a no ser suficiente. Pero esta vez hizo algo distinto. En vez de ocultarlo o tragárselo, le dijo: a veces me pongo un poco inseguro cuando te noto distante, pero no quiero presionarte, solo te lo cuento para ser honesto. Ella se quedó quieta. Nadie le hablaba así, sin reclamos, sin manipulación, solo con verdad. Entonces sintió que era el momento de decirle algunas cosas que pensaba, que antes callaba por cautela. Sabía perfectamente que abrirse a un desconocido y contar lo que uno siente y su historia podía dejarla vulnerable si el otro se trataba de un manipulador. Y como ya pasó más de un año, decidió abrirse. Ella le dice: a veces me alejo porque no sé cómo estar cerca, no es por vos. Y bajó la mirada. Toda mi vida me excluí y aprendí a cuidarme sola, y las pocas veces que me mostré cómo era salí lastimada. Mi ex me fue infiel, y eso no fue lo que más me dolió, sino que me usaran. Me sentí una fracasada porque cuando al fin me animé, me salió mal. Me dejó en bancarrota, se quedó con mi departamento. Yo trabajaba en la misma editorial que él y por rumores y chismes terminé dejando el trabajo. Me fui a lo de mi papá, que me recibió con muchos requisitos. Y el motivo de la infidelidad, según él, era que yo soy poco afectuosa, que si expresaba algo lo hacía con acciones. Y sí, yo soy de hacer regalos, de preparar algo rico de sorpresa para la cena. Intenté acercarme como pude. Siempre fui la que resuelve todo, soy práctica, y para mí eso también es una forma de dar cariño, de ocuparme y querer al otro. Pero sentir que así como soy está mal me daña. ¿Qué tengo de malo?, le preguntó. Él escuchó todo eso y sintió por primera vez en mucho tiempo que no tenía que adivinar nada. Ella lo había dejado entrar apenas, pero lo había hecho. Aún así, ella se fue. Él se quedó sentado en el mismo lugar mirando el espacio donde ella había estado. Sintió el vacío, sintió la inquietud, sintió ese tirón interno tan conocido que le decía: hace algo, búscala, no la dejes ir. Pero esta vez no corrió detrás de ella. Caminó unos pasos hacia su banco habitual en el parque, respiró hondo y dejó que las emociones subieran y bajaran como olas. Recordó lo que había aprendido en terapia: no confundas su distancia con tu falta de valor.
y esa frase lo sostuvo, porque aunque a él le dolía que se haya ido rápido, también entendía que para ella abrirse había sido enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Mientras tanto, ella caminaba hacia su casa con el estómago revuelto, no por él, no por lo que dijo, sino porque se había expuesto más de lo que esperaba. Cada palabra que ella le había contado le pesaba. ¿Por qué le dije tanto? Seguro piensa que soy un problema. Mejor tomar distancia antes de arruinar todo. Ese era su impulso natural, retroceder para protegerse. En cambio él, en silencio, decidió algo distinto. No voy a borrarme. Esta vez quiero aprender a sostener el vínculo sin perderme en él. No soy más aquel niño que cuida a mis hermanos. No soy más el cuidador de nadie, ni tampoco el que pide migajas. Tampoco quiero ser el que se autodestruye porque otros se alejan. Sé que ella no lo hizo por mí, sino por sus heridas, las mismas que yo no le he confesado y sí las hice en silencio. El tiempo pasó. Él seguía mirando cada tanto el celular, esperanzado con recibir un mensaje. De a poco dejó de sentir ese impulso desesperado por querer llamarla. Durante unos días ella desapareció, simplemente no envió más mensajes. Ella necesitaba espacio para procesar esos pasos hacia adelante y volver a confiar en alguien. Se sentía anulada y quería evadirse, pero recordó una charla reciente con una de sus amigas, que le había dicho: «Yo sé que me contás que ves muchas banderas rojas, pero que él sea amable no significa que tengas que levantar bandera y salir corriendo. ¿Por qué no intentás bajar un poco la guardia? Seguí tu intuición, plantá bandera blanca, aunque sea una chiquita, y animate a conocerlo si es lo que vos querés. Vos ya tenés todas las herramientas para reconocer a alguien manipulador o tóxico, pero no podés estar buscando alertas en una simple caminata de verano». Y su amiga incluso le prometió: «Si pasa algo que no te gusta, te podés alejar, y yo voy a estar ahí para vos. Pero animate, no todos son como tu ex ni como tu padre». Aquel recordatorio le dio fuerzas para seguir un paso adelante y retomar la relación con este muchacho. Esa misma noche ella se comunicó con él y arreglaron una cita al otro día. En esa noche, mientras él la esperaba en el parque, en el mismo banco, cuando la vio acercarse, una imagen irrumpió en su mente y le atravesó el alma. Recordó que ese mismo día, años atrás, él estaba suplicándole a su expareja que no lo dejara. No entendía qué había hecho ni por qué la relación se había terminado sin una sola conversación previa. La escena volvió entera. Él, en el piso, con los ojos llorosos, sintiéndose indigno por estar ahí y así. Aquella imagen lo sobrepasó por completo. Pero algo también cambió en él mientras ella se acercaba, con una sonrisa más pícara, con esos movimientos más sueltos y despreocupados. Entendió que aquel que había sido no era el hombre que era hoy, que había hecho lo que pudo con lo que tenía, con sus heridas en medio de una relación tóxica. Y en vez de seguir sintiendo vergüenza al recordar esa escena de humillación, se miró con compasión. Parecía un detalle pequeño, casi invisible, pero no lo era. Ese pequeño giro interior valió muchísimo. Empezó a darse cuenta de que hoy podía estar mejor consigo mismo y que esa mujer que venía hacia él no tenía nada que ver con su pasado, sino con su presente y con lo que él deseaba construir con ella. Aún así, él sintió una angustia poderosa. No sabía si sin querer podía lastimarla con esa tendencia suya a estar pendiente de todo, a querer cuidarla siempre. ¿Cómo hacerlo sin sofocarla?, se preguntó. ¿Cómo aprender a amar sin el miedo constante a que me abandonen? No quería volver a sentirse un trapo de piso. Mientras ella avanzaba hacia él, dando pequeños pasos y cautelosos, recordó algo que su terapeuta le había dicho. No pienses que una recaída es volver a cero. En este proceso que estás haciendo, en este modo de sanarte, vas a encontrarte con incomodidades y dificultades. No es un camino lineal, pero jamás es un retroceso.
Y esa frase lo acompañó como un hilo de luz entre tanta duda. Esa noche pudieron hablar sin miedos a exponerse, a sentirse insuficientes. Pudieron entender y entenderse, y que aquellas heridas no eran un obstáculo si no las ocultaban más. Ya no hablaban en silencio, ya no pesarían en uno de ellos, sino que la carga la llevarían juntos para que no le pese tanto a otro, para que no duela, desde la empatía y el cariño que se tenían viviendo el presente. Las siguientes salidas fueron parecidas. Pasado el año, empezaron a andar por las calles de la ciudad. Ella lo acompañaba a los paseos con su perro. Miraban vidrieras de aquellas que a ella le encantaban tanto, esas tiendas donde venden objetos antiguos, y él las galerías pequeñas donde exhibían cuadros hermosos de naturalezas y paisajes con luces de neón. Aprendían así, de la magia de lo simple. Al poco tiempo ella le pidió que lo ayudara a pintar el departamento que consiguió y que al fin podía mudarse de lo de su padre. Las cosas empezaron a fluir de manera distinta. Él aprendió a respetar sus espacios, ella intentando desaprender todo lo que se había construido encima para no salir lastimada. Porque con él ella había encontrado la calma. Y él, con ella, había encontrado una inseguridad oculta, una que lo obligaba a mirar sus heridas de frente. Ellos dos eligieron realmente, no por carencias, no por necesidad, sino porque se gustaban, sí, porque tenían empatía mutua y por sentir algo muy importante, que es que a los dos le duele lo del otro. Así siguieron, aprendiendo a cuidarse mutuamente. Y antes de terminar, quiero decirles algo. A veces creemos que las historias sanas llegan cuando estamos listos, pero no siempre es así. Llegan cuando, aún con miedo, decidimos intentarlo. Ellos dos no estaban completos ni seguros, tampoco perfectos, pero sí se animaron a conocerse desde la verdad. Y esto es algo que todos podemos intentar, no correr, no idealizar, no aferrarnos, sino construir despacio, con sinceridad y con paciencia. Porque las relaciones sanas no son mágicas, se cuidan, se hablan, se reparan. Y por sobre todo, no vienen a salvarnos, sino que vienen a acompañarnos. Ojalá esta historia te recuerde que no estás solo y que siempre es posible empezar algo distinto, incluso con las heridas, incluso con el miedo, incluso con vos tal como sos. Y algo muy importante en este tipo de relaciones o en cualquiera, si al otro no le duele tu dolor, no es amor. Saben que este canal es como un mensaje en una botella. Lo suelto al mar y yo sé que le va a llegar a la persona indicada. Muy buenas noches.